Hola, hola, buenas noches o buenos días. Se les saluda atentamente. Espero ser correspondido. Hoy día hacemos uso del texto. La página 21 es el texto de música, el tema 4, época del barroco. Hablemos ahora de los límites y características en el inciso 1. Dice en el texto, se llama época del barroco al periodo musical que abarca todo el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Sus datos históricos. Este periodo del arte de la música se inicia a fines del siglo XIV, por eso decimos ya el siglo XVI, del siglo XVII, prolongándose hasta mediados del siglo XVIII. Su origen y desarrollo está señalado por la aparición de los grandes estados centralizados, el dominio de los grandes poderes económicos, por la alianza de monarquías absolutas, el auge económico, las monarquías de esa época, monarquías de Nápoles, Venecia, Milán. Italia estaba dividido en esos estados. El otro subtítulo sería, siguiendo lo mismo que estoy explicando, que esto no está en el texto, hablemos del barroco. En Francia dicen rococó, ese estilo, porque es una tendencia estética que abarca la arquitectura, artes plásticas, literatura y la música. Se caracteriza por su profusión de adornos, como se puede observar en obras arquitectónicas, en las pinturas, esculturas de esa época, las que presentan multiplicidad de elementos contrapuestos, por ejemplo, efectos de luz y sombra, o la disposición en sentido contrario de líneas, curvas, figuras y detalles que reflejan una época de gran esplendor, pompa y lujo. Hasta sus cabellos ya son pelucas hermosas que se colocan, sus ropas tienen adornos de metales preciosos, sus bastones que no necesitan bastones, ellos usan como distinción, con su agarradera hecho de metal, con metal precioso, de plata puede ser, con tintes dorados o con piedras preciosas. En la música también se aprecia un acentuado interés por el empleo de contrastes con el fin de satisfacer las necesidades expresivas del nuevo estilo, tales como contrastes de intensidad fuerte o débil, de velocidad rápido o lento, de timbres alternados con coros, solistas e instrumentos. Después tenemos, por ejemplo, otra característica de este periodo, la intensidad y dramatismo, como queda demostrado en las grandes obras religiosas escritas por Bach, Federico Händel, después estos son compositores de misas, cantatas, oratorios, etc. Estas mismas características se nota en las tragedias de Shakespeare, de Pedro Cornell, Juan Racine, en las comedias de Molière, Juan Bautista Pocquarín, o en las pinturas de Rembrandt y Caravaggio. A los nombrados agregaremos los célebres nombres de Miguel de Cervantes y Saavedra, a Félix López de Vega. En la literatura a Velázquez, a López de Vega es en la literatura y Velázquez es en la pintura. Luego, dice, los excesos decorativos hemos hablado, la música se convierte, esto ya está en el texto, inciso 2,
La música se convierte en servidora de la palabra, empezando la lucha contra la polifonía, de la que se cree que dificulta la comprensión del texto cantado. Eso como hizo más antes el Papa Marcelo. Se inicia la armonía propiamente dicha, basada en el bajo continuo, sobre el cual se apoya a la melodía. Se crea estilo dramático musical, con las primeras óperas y comedias musicales. Escucharemos un ratito para descansar un tema de Vivaldi, La Primavera. Es una obra de las 4 estaciones que él ha escrito. Seguimos. Los españoles trajeron a América este estilo, el barroco. Construyeron iglesias cuyas fachadas, altares y arquitectura son de este estilo. En Bolivia todavía se aprecian iglesias en Sucre, en La Paz, Potosí, en Santa Cruz, en la Chiquitanía, Cochabamba también, y otras poblaciones en las que sus altares, criptas y frentes se bañaban con pan de oro, pinturas e imágenes de santos ricamente ataviados al estilo barroco. Escucharemos un poquito de la sonata chiquitana, a ver qué les parece. Seguimos. Los sacerdotes europeos escribieron música barroca y renacentista, creando los archivos musicales. En Santa Cruz tuvo su máximo esplendor en las localidades de las misiones jesuíticas de la Chiquitanía, las iglesias de San Javier, Concepción, San Miguel. El sacerdote Martín Smith, junto a los indígenas, aprovecharon los materiales de la región, los materiales que habían, las maderas que habían, para construir iglesias ricamente adornadas con motivos religiosos. Y el sacerdote Domenico Cipollì convirtió la Chiquitanía en un escenario de conciertos con obras propias. Estas obras son actualmente interpretadas en festivales que auspicia la Asociación Pro Arte y Cultura. Sobre este tema, sobre el barroco, descansen un ratito de leer, yo voy a decirles algunas palabras más sobre esto. En Santa Cruz, el año pasado, hubo una gran reunión de expertos en barroco. Vinieron de España y de otros países americanos, de América Latina. Y el tema fue el barroco andino. El tema fue el tema específico en torno al cual se compartieron investigaciones desde los campos de la historia del arte, la arquitectura, la literatura, la vida cotidiana y la música. Una treintena de propuestas abrió un amplio abanico de información en un tono académico y revelador de los muchos caminos que se cruzan y de cómo el pasado marca en varios sentidos a los pueblos de hoy. El encuentro sirvió además de marco para el homenaje que los organizadores tributaron a los arquitectos e historiadores bolivianos Teresa Gisbert de Mesa y José de Mesa, que son los padres del expresidente
Carlos Mesa. Más allá de las palabras pronunciadas en el discurso, fue precisamente el encuentro el que dio una y otra vez argumentos sobre el justo reconocimiento. Los estudiosos, sea Perú, Ecuador y por supuesto Bolivia, citaron varias veces a los Mesa como fuente y referencias para sus propios trabajos. Y les cuento que la señora Teresa de Gisbert ha descubierto entre los archivos que vienen aquí en la Biblioteca de Santa Cruz un tema sobre la primera ópera que se hizo en el siglo XVI, La vida de San Eustaquio, que lo hicieron en el idioma chiquitano. No se ha podido demostrar, no se ha podido representar este tema porque estaba muy ajada la obra. Además, no se podía encontrar todavía los elementos en esos lugares para que vea el público. Quizá con los años se pueda ver eso. Es un argumento bonito de un cazador que andaba por el bosque cazando y entre los cuernos de un alce vio a Jesús entre sus astas y se ha arrepentido de todas cosas y ha alabado, de ese modo que se ha conocido esta obra y sobre ese argumento han hecho la vida de San Eustaquio. El intenso dramatismo de este arte, ya estamos hablando ahora del barroco mismo, del internacional, ya no de Santa Cruz, afectó a todas las artes, en la música, a las obras religiosas de Bach, Händel, en las tragedias, ya hemos dicho más antes, de Shakespeare, Cornell, Racine, en la pintura de Rembrandt, del Caravaggio, Velázquez, en la literatura, Cervantes, Lope de Vega, y a Velázquez en la pintura. En la página 23 dice de los instrumentos. Entre los instrumentos de teclado, el clave y el órgano llegó a alcanzar una gran perfección. El clave fue un instrumento de gran aceptación en el barroco. A sus cuerdas metálicas se les rasgaba con uñetas hechas de plumas de aves a las que había que renovar cada cierto tiempo. Entre los de cuerda, el laúd, la guitarra, la viola, el violín, y entre los de viento, cornetas, bombardas y trombones. En el inciso 3, formas musicales. La ópera hizo su aparición en el Renacimiento en el Palacio del Conde di Bardi, con la obra de Jacobo Peri, Eurídice, y de otro compositor llamado Emilio del Cavalieri, con sus obras Las Representazioni di Animo e di Corpo, que sin duda fueron los antecesores de la ópera. Pero recién en 1607 Claudio Monteverdi echó definitivamente los cimientos de la ópera presentando su obra maestra Orfeo y Ariana. O sea, la primera ópera ha sido Orfeo y Ariana. Y el primer drama lírico de la historia es La Coronación de Popea. Y a propósito de la Coronación de Popea, vamos a escuchar un trozo de esa obra. Nos vamos a la parte cuarta, principales representantes. Ya hemos hablado de sus nombres, pero un poquito vamos a hablar de ellos. Juan Sebastián Bach nació en Eisenach el 21 de marzo de 1685. Su familia en 5 generaciones contó más de 80 músicos. Las primeras lecciones las aprendió de su padre. Huérfano de padre y madre, a los 10 años siguió sus estudios bajo la dirección de su hermano Juan Cristóbal, su hermano. A los 15 años empezó la lucha por la vida, trabajando como organista, director, cantor y compositor. A los 15 años. Bach es sin duda el mayor genio musical de todos los tiempos. La Asociación Juan Sebastián Bach, creada en 1851,
Necesitó 50 años para editar sus obras completas, que comprenden 59 tomos, quedando aún varias sin editar. Sus obras. Entre su música coral sobresalen 300 cantatas, de las cuales se conservan 200. A propósito de pasiones que habla aquí, dice aquí pasiones, la pasión según San Juan y la otra es según San Mateo. Escucharemos un poquito de la pasión según San Mateo. Otro compositor, Jorge Federico Händel, nació en Halle el 23 de febrero de 1685. A los 8 años comenzó su formación artística. En 1710 fue a Inglaterra, donde se naturalizó y llegó al cenit de su carrera musical. Murió lleno de gloria en Londres, fue enterrado en la abadía de Westminster el 14 de abril de 1759. Sus obras eran muchas composiciones famosas. Las que más se destacan son los oratorios El Mesías, Saúl, Israel en Egipto, Judas Macabeo, Te Deum de Utrecht. Compuso hermosas óperas, Rodrigo, Agripina, Rinaldo, Julio César, Jerjes, etc. 12 concerti grossi, 20 conciertos para órgano. Escucharemos una de sus famosas obras, El Mesías. Otro compositor que tenemos que también es famoso es Antonio Vivaldi, que ha nacido en Italia 1678-1741, compositor y excelente violinista. Sus óperas Orlando, La Olimpiada, La Fides Ninfa, conciertos, Las Cuatro Estaciones y La Extravaganza, son sus obras. La más conocida mundialmente, en todas partes escuchada, es Las Cuatro Estaciones. Otros compositores son Alessandro y Domenico Corelli, Juan Bautista Pergolesi, Claudio Monteverde. A propósito de Claudio Monteverde, escucharemos el Salmo 109, una de sus mejores composiciones.